Hola y bienvenidos a una nueva entrevista en Malos Datos Falsos TV. Hoy tengo el placer de poder presentaros a una grandísima abuela, una gran mujer y luchadora, como es Guadalupe de la Fuente. Buenas noches, Guadalupe. Buenas noches. Vamos a hacer una entrevista sobre ciertos aspectos, sobre todo acudiendo a su gran experiencia como mujer, como madre y como abuela. ¿Quién es, para empezar, Guadalupe de la Fuente? Bueno, pues yo soy, como bien has dicho, esposa, madre y abuela de una generación del siglo pasado, de mediados del siglo pasado, donde, bueno, pues por motivos varios, pues hay un divorcio de mi hijo, es papá muy jovencito, yo soy una abuela joven en aquel momento y veo que cuando hay una separación, pues mi hijo está muy desamparado con respecto a las leyes, es decir, normalmente la custodia se sigue otorgando en el siglo XXI a las madres y bueno, y luego aparecen una serie de factores externos en los que yo creo que los abuelos de este país necesitan ayuda y por lo menos información, es decir, los abuelos que no estamos acostumbrados a temas legales, yo creo que necesitaban una ayuda de una asociación que les orientara qué es lo que está ocurriendo. ¿Qué motivos o circunstancias te llevaron a entrar en el mundo de la defensa de los derechos de abuelos y sus nietos? Pues mira, básicamente te voy a explicar. El motivo principal eran los niños, porque los adultos nos podemos defender, podemos llegar a acuerdos, en fin, podemos encontrar otras salidas, pero los niños no, son unas víctimas, tanto los niños como los abuelos, pues de los procesos de separación o de viudedad, cuando fallece un hijo nuestro o cuando un hijo nuestro no quiere que veamos a nuestros nietos, ¿no? Entonces yo creo que tanto los abuelos como los niños son víctimas de un poco de la ley y de la legislación que hay en este momento en España. ¿Qué iniciativas y objetivos tenéis en vuestra asociación? Bueno, básicamente la protección del menor, es decir, la legislación tal y como está en España en este momento, quien protege, por ejemplo, en procesos de separación es a los adultos, nunca protege a los niños, porque ese bienestar del menor en realidad es el menor de los bienestares, es decir, cuando a un niño le amputan una parte de su familia, desde la asociación entendemos que se le está causando un mal mayor, no a corto plazo, pero sí a largo plazo, porque el niño carece de una de las partes, o sea, carece de una de sus familias. Y entendimos que lo mejor era, el motivo principal es que los niños disfruten de sus dos familias. Entonces intentaremos cambiar la legislación para que eso suceda así, lógicamente. ¿Qué tipo de casos y qué perfiles de personas os llegan a la asociación? Bueno, mira, de todo tipo. Lo que nos llegan son personas mayores, abuelos, que no entienden nada de lo que está sucediendo, pues ante la muerte de un hijo, ante una discusión con los propios hijos, pero básicamente sobre todo con el tema de las separaciones. Los abuelos no entienden nada, o sea, entienden que bueno, una pareja se rompe, pero que por el hecho de que su hijo se separe o su hija se separe, hay que romper el vínculo con el niño, no entienden nada. Y luego tampoco las leyes acompañan, porque en este momento, aunque la custodia se sigue otorgando el 90%, bueno, gracias a Dios ya cada vez menos a la madre en exclusividad, cada vez se van rompiendo más barreras y se van dando más compartidas, sobre todo en algunas comunidades autónomas. Hay muchos padres que ya están muy implicados en la crianza de los hijos, es decir, los llevan al colegio, los dan de desayunar, porque a lo mejor la madre tiene un trabajo que tiene guardias o que tiene que estar antes de que los niños vayan al colegio, y entonces bueno, pues el padre se ha hecho cargo de esos niños o viceversa, o la madre. Y entonces en el momento de la ruptura, no sabemos por qué, matemáticamente el sistema judicial, por legislación, siempre se le da a la madre. Entonces, ¿qué vemos nosotros? Que bueno, eso hay que cambiarlo. Es decir, las mujeres de mi generación, lo que buscábamos era la igualdad. Entonces, yo creo que ahora mismo la custodia monoparental es algo absolutamente machista. Y te voy a explicar por qué. Si a mí me dan en exclusiva la crianza de mis hijos, a mí me van a poner una traba a la hora de ir a trabajar, porque yo tengo un horario que el primero que voy a tener es el de mis hijos, llevarles al colegio, darles el desayuno
Si yo tengo a mis hijos, yo no puedo, tengo que volver a unas horas determinadas a mi casa. Entonces, o bien hago una conciliación familiar, con lo cual voy a ganar menos, porque voy a estar menos horas trabajando, y además no me va a permitir como poder promocionarme en mi puesto de trabajo, y de más a más tampoco me va a permitir poder estudiar o prepararme para un ascenso profesional. Con lo cual yo creo que es una ley machista que nos vuelve a dejar a las mujeres con el rol de cuidadoras de niños y mayores. ¿Qué es lo que más os demandan? Información. Lo que nos demandan es información, saber dónde están, si los abuelos tienen protección, si los niños tienen protección, a qué artículo nos podemos agarrar para pedir un régimen de visitas como abuelos, cómo se puede solucionar el caso del hijo, cómo se puede solucionar el caso de la hija. O sea, en realidad lo que vienen es pidiendo información, que luego desde dentro de la asociación nosotros ofrecemos otros servicios como son mediación o abogados, que ellos pueden ya darles más información, ¿no? Formación complementaria, información profesional. Pero nosotros lo primero que hacemos es calmarlos, porque vienen como muy desesperados, o sea, creen que son a los únicos que le puede estar pasando esto. ¿Recibís algún tipo de ayuda económica para ayudar a estas personas? Nosotros no recibimos ninguna ayuda. Podíamos haberlo solicitado porque llevamos el tiempo necesario inscrito a la asociación como para ser una sociedad de ayuda pública, pero no lo hemos querido porque entendemos que los abuelos no tenemos colores políticos dentro de la asociación y al recibir subvenciones, pues a lo mejor posiblemente debiéramos estar bajo el yugo del partido que en ese momento gobierne, y entonces, como no tenemos colores políticos, porque aquí hay de todos los colores, decidimos que no queríamos subvención. Entiendo la respuesta, pero ¿acaso todos los poderes públicos y todos los colores políticos no deberían proteger especialmente a ancianos, abuelos y a los menores? En teoría sí. En teoría sí, a los ancianos, porque ya hemos puesto nuestro granito de arena para que España esté hoy donde está y haya esos servicios sociales que tanto hablan los gobiernos de que hay una sociedad de bienestar, una sociedad de bienestar. Se ha garantizado a través de los impuestos de los mayores, ¿no? Y ahora deberíamos de tener esa recompensa y ese cuidado. Pero es verdad que con respecto a los niños y los ancianos, pues como no salimos a la calle a pedir nuestros derechos, a reivindicar nuestros derechos solamente en contadas ocasiones, pues estamos, la verdad, que bastante desamparados, ¿eh? Guadalupe, como presidenta de una asociación de abuelos, por tanto expertos en sociedad, ¿cómo explicaríais que los abuelos se estén moviendo hasta hace relativamente poco para subir las pensiones, pero en cambio no salgan a la calle para reivindicar el derecho de ser eso, abuelos? Bien, vamos a ver. Es verdad que nosotros salimos, no mucho. Afortunadamente no somos un grupo tan numeroso como los pensionistas, que siguen saliendo a la calle. Pero los pensionistas son abuelos. Pero también son abuelos. Pero nosotros tenemos una máxima y nos hemos dado cuenta que muchas veces nuestros nietos nos ven en la televisión, saben que salimos a la calle, saben que les defendemos. Eso lo saben y ya lo saben ellos. Pero lo que no queremos es que salgan nuestras caras continuamente en los medios de comunicación, porque entre otras muchas cosas no queremos estigmatizar a nuestros nietos. Es decir, no queremos que nuestros nietos sufran por algo que creemos que sería de justicia, y es que ellos tengan el derecho, como dice el derecho internacional del menor, a tener familia, pero no una, las dos. Como madre, esposa y abuela, ¿qué opinión te merece la deriva de este feminismo radical que estamos teniendo en los últimos años? Bien, bueno, pues como abuela, más bien, porque como te digo, soy del siglo pasado, yo recuerdo con aquellos 16 años cuando salíamos a la calle, reivindicábamos la igualdad, como te he comentado antes, y recuerdo aquello con mucha gracia, porque había partidos, entre ellos el Partido Socialista, el Partido Comunista, que salían enarbolando aquellas pancartas de igualdad, pro aborto, etcétera, etcétera, y yo salía con todos aquellos tan encantada de la vida porque entendía que los hombres empezaban a ayudarnos y empezaban a entender que la mujer
tenía que estar protegida en la sociedad, etcétera, etcétera. Pero realmente lo que nosotras estábamos buscando era igualdad. Nosotros lo que no queríamos en ningún momento era estar por encima del hombre, queríamos ser iguales, queríamos tener los mismos derechos y las mismas obligaciones, tener las mismas oportunidades. Y yo creo que este feminismo, que en este momento es un feminismo político, no es un feminismo que exista, es decir, tú preguntas a cualquier mujer, ya no de mi generación, de la generación de mi hija o de mi nieta, y no entienden este feminismo. Es decir, aquí no se trata de discriminar al hombre, no se trata de machacar al hombre, no, no, se trata de compartir con el hombre. Es decir, desde que empezamos en esta guerra de la igualdad, evidentemente el LGTB, lo que es la homosexualidad, pues en aquella época no estaba bien vista, hoy gracias a Dios y afortunadamente sí, pero en aquel momento no. Y porque dentro de nuestra asociación también tenemos hijos que son homosexuales, pertenecen al LGTB, y tienen los mismos problemas, ¿no? Entonces nosotros lo que queremos es que no se discrimine a nadie, y este feminismo solo apoya a ciertos lobbies que evidentemente están muy subvencionados, pero que realmente a la mujer no la defienden. Vuelvo otra vez atrás y vuelvo a decirte que, por ejemplo, la ley de custodia compartida es una ley machista. Que lo que se está haciendo en los juzgados hoy, te voy a decir una frase muy dura, es trata de niños. No se puede hacer trata de niños. No se puede hablar de niños y de dinero a la misma vez. O sea, estamos hablando de niños que necesitan generosidad, protección, amor, cariño, necesitan que les transmitamos valores, necesitan ver respeto, y sin embargo, tanto la sociedad, te hablo en los juzgados, como la familiar, estamos demostrando a los niños todo lo contrario. Odio, antipatía, chantaje, ventaja, economía por encima del bienestar del menor. ¿Cómo valoras y con qué argumentos las manifestaciones de los datos de políticos y las administraciones públicas sobre el ínfimo número de denuncias falsas? Bueno, ahí hay que ser un poquito más allá. Nosotros los datos que tenemos todos los españoles nacen del Consejo General del Poder Judicial, que emite sus informes a través del Observatorio de Violencia de Género. Pero el Observatorio de Violencia de Género, los informes, los datos que salen de las audiencias provinciales. ¿Qué ocurre? En la audiencia provincial ya se ha discriminado, se ha archivado o se ha absuelto mucha denuncia. Llegan una mínima cantidad. Y de esa mínima cantidad, el observatorio debe de saber o decir cuántas son por conformidad. Es decir, muchas veces las sentencias por violencia de género son por conformidad, la mayoría. Es decir, cuando a un señor se le denuncia por violencia de género y le han puesto 3 multas en su vida o ninguna, pues entonces se ve de la noche a la mañana en un calabozo, viene un abogado, generalmente de oficio, porque nadie tenemos un abogado en la puerta esperando pues a que nos ocurran estas cosas. Entonces viene el de oficio para sacarnos de calabozo, y entonces en ese mismo momento que nos han quitado los cordones, nos han quitado las gafas, los cinturones, las medicinas inclusive, nos dicen, bueno, si no has cometido ningún delito, pues di que sí lo has hecho y así no vas, ¿no? Entonces, la mayoría de estos hombres, pues, por conformidad dicen, sí, digo que he sido yo el toro que mató a Manolete, vaya, que yo no quiero ir a la cárcel, que yo no quiero estar y que yo no quiero ningún rollo, ¿no? Y muchas son de conformidad, la mayoría. Entonces, yo dentro del Observatorio General, del Observatorio de Violencia de Género, dentro del Poder Judicial, la verdad que echo en falta saber cuántas son por conformidad. Y cuando algunas veces, en algunas ocasiones, hemos sabido cuántas son por conformidad, verás que es un número mayor. Es decir, no es que haya pocas denuncias falsas, es que las denuncias que no se sostienen se archivan. Pero que denuncias falsas hay en primera instancia, muchísimas. Los datos que podemos aportar son que aproximadamente de las 120-130.000 denuncias anuales, el 80% terminan en archivo o absolución. Del 20% restante, el 12% son conformidades y tan solo un 8% son condenas. Bien, pues ahí es el dato que yo no lo tenía aquí a mano, no te lo podía dar, pero sí sabía que había un alto grado de, no solamente de archivo y absoluciones dentro de primera instancia, sino que en la audiencia provincial la mayor parte son por conformidad.
Y además, para hacer más daño con la verdad, ninguna de las 500 sentencias estudiadas del famoso 0,01 fueron del 80% de archivos absoluciones. ¿Cómo sufre un abuelo el proceso penal de su hijo? Pues con mucho dolor. Vamos a ver, mira, el abuelo en general, en mi generación, esta ley no existía, ¿no? Entonces, al no existir esta ley, pues las cosas se hacían en casa. Es verdad que la ley, cuando salió, a mí personalmente me pareció bien, porque había mucha mujer, que no mucha o poca, no sé, había mujeres que eran maltratadas, no voy a decir muchas o pocas, porque la verdad también lo desconozco, pero sí había mujeres maltratadas. A mí la ley me pareció bien, que salió una ley que protegiera a la mujer. Lo que pasa que es que el tiempo nos ha demostrado que esta ley, que la intención era buena, pues se ha utilizado de forma fraudulenta. Generalmente en procesos de separación es cuando más se utiliza. La mujer realmente maltratada, desgraciadamente, no suele denunciar. Ya nos gustaría a nosotros que denunciaran. Y de eso los abuelos sabemos mucho. Me explico, por edad, porque antes una mujer de nuestra generación iba a denunciar al marido y te decían, ¿qué habrá hecho usted? Ande, vuelva a casa. Bien, eso pasaba, y es verdad. Entonces, a mí como abuela, como mujer ya mayor, pues evidentemente la ley me pareció bien. Lo que me parece mal es que se haya hecho con el tiempo un fraude de ley con esto y que el poder legislativo y el judicial estén tan a gusto. Eso sí me parece tremendo. ¿Qué pasa con los abuelos? Que cuando un abuelo, su hijo es denunciado por violencia, conoce perfectamente a su hijo, sabe que no ha ocurrido nada, pues ¿qué pasa? Que estos abuelos desarrollan, en general, yo te hablo de nuestra asociación, hemos visto que desarrollan enfermedades psicosomáticas graves, falta de sueño, falta de apetito, estrés, y en algunos casos sí hemos visto que abuelos que podían tener alguna enfermedad latente ha brotado. Es decir, yo he visto abuelos que acto seguido de un problema grave, el fallecimiento de un hijo después de un suicidio, después de este tipo de denuncias, el abuelo ha desarrollado en pocos meses un cáncer y hemos hablado con médicos, con universidades y nos han dicho que efectivamente es así. Pero hay poco estudio. A mí me gustaría que alguien se dedique a investigar en alguna universidad, que haga algún estudio, pero de verdad real, cómo sufre y se deteriora el cuerpo de una persona mayor cuando un hijo es denunciado por violencia de género injustamente. No te hablo de justamente, que los primeros, yo creo que los abuelos, cuando un hijo o una hija es mala persona, pues allá la ley tendrá que aguantar, cada palo que aguante su vela y tendrá que correr con lo que la ley proponga. Pero entendemos que cuando es injustamente denunciado, cuando ya ha sido amenazado de antes, el día que me divorcie tú no vas a volver a ver a los niños, este tipo de cosas que nosotros hemos oído en reuniones familiares, pues sí puedo decirte que los abuelos desarrollan este tipo de enfermedades y que nadie investiga. Sí, esto es así, vamos. Durísimas palabras. ¿Cuál es el problema actual con el que os encontráis cuando un abuelo acude a vuestra asociación? Vamos a ver, problema no nos encontramos. Lo que nos encontramos es gente muy desesperada, que no quiere entender lo que está pasando y que tienes que tener varios días explicándole dónde está, qué es lo que ha sucedido, cómo se van a los plazos, cómo se van a desarrollar los acontecimientos para que él lo entienda. Nosotros dentro de la asociación tenemos reuniones mensuales donde reunimos grupos de abuelos, los nuevos con viejos, que ya, cuando digo viejos son ya que somos amateurs, ya somos todos unos señores que sabemos todo lo que pasa, no porque seamos letrados, ni porque sepamos mucho la justicia, sino porque sabemos el funcionamiento. Entonces, nos reunimos con ellos, hacemos una especie de programa de autoayuda, les enseñamos a gestionar sus sentimientos, a gestionar tiempos y sobre todo a gestionar la ayuda emocional que necesitan sus hijos. Eso es lo que normalmente hacemos. Y luego cuando vienen los nietos, pues les ayudamos también a que gestionen el comportamiento con los nietos. Es decir, nosotros decimos que hay un lenguaje
que tenemos que aprender en el momento de que somos abuelos. Nosotros no podemos dirigirnos a los niños como mi niño, hay hijo, ven aquí. Pues no, nosotros decimos mi nieto, ven precioso, ven amor, pero nunca podemos quitar al padre o a la madre el sitio que les corresponde, porque muchas veces eso provoca cierta ansiedad en las madres. Pero eso por un lado, y luego les enseñamos a gestionar que cuando un padre te dice pues que no le des chuches, pues no se las des. Intenta hacerle una tarta, intenta hacer otra cosa, pero procura todas las voluntades de los progenitores llevarlas a rajatabla para que haya una buena conexión entre todos y no haya problemas. ¿Qué caso ha sido el más doloroso y de que recuerdas más sufrimiento? Pues este abuelo que te comentaba antes fue un caso muy tremendo. Era un chico que tenía muchos problemas con la pareja, que habían estado conviviendo con sus padres casados, porque bueno, pues el tema económico no les permitía la independencia con una niña. Vivieron con sus padres 4 o 5 años, el padre queda en paro, el abuelo, y les dice, oye, tenéis que echarme una mano porque yo ya no doy para más con el paro. La nuera entra en cólera, que no se hablaba con sus padres, y se va a la casa de los padres de esta chica. El abuelo, pues como iba todos los días al colegio a ver a la niña y tal, como cuando la iba a llevar al colegio, y entonces esta familia empezó a pegarle en la puerta del colegio, tanto la nuera como los otros abuelos maternos. Intentamos poner un poco de paz, a este abuelo hacerle ver que no fuera al colegio, vamos a llevarlo todo por la vía judicial. El hijo durante ese tiempo sufrió bastante, intentamos, bueno, que el hijo se relajara y tal, y llegó un día pues que no pudo más. Y entonces el papá, a la vuelta de las vacaciones, el abuelo, fue a una panadería a comprar el pan y había una señora diciendo allí, oye, pues ¿sabéis que hay un chico en la calle tal, en el número tal, que se ha suicidado? Y claro, este hombre, su hijo vivía allí. Y preguntó, ah, sí, ¿cómo se llama? Cuando le dijeron que era el nombre del hijo, pues aquello fue tremendo. Es más, la policía no avisó, no avisó su nuera, o sea, la madre de la niña, la mujer de su hijo, no avisaron los consuegros, no avisó la policía. Este señor se enteró en una panadería que su hijo había tomado la decisión de suicidarse porque no quería perder a su hija y tampoco quería perder a sus padres. ¿Qué le dirías al presidente del gobierno, sea cual fuere su color? Pablo Casado, Pedro Sánchez, Albert Rivera, Pablo Iglesias o Santiago Abascal. Vamos a ver, lo que le diría es que dejen de hacer política, que intenten educar y no prohibir. Es decir, eso no funciona prohibir y ahora te voy a castigar, eso no funciona ni con los animales. Existe el premio y existe la educación. España es un país que en su momento fue un imperio. Los españoles somos muy ricos en muchas cosas, somos, creo que personas maravillosas, somos muy generosos, el español en general, y creo que le pediría a los gobiernos que piensen más en las personas que en políticas. Y cuando hagan políticas, sean en base a personas, que piensen en los niños de este país, que piensen que están haciendo pequeños hombrecitos y mujercitas en este momento con muchas taras. Los niños necesitan a sus familias, los niños necesitan criarse en la tribu, criarse con personas mayores, con ascendientes y descendientes, con sus hermanastros, con sus hermanos. Hay familias de todo tipo. Afortunadamente España ha sido un país que hemos recibido todas las novedades como familia sin ningún tipo de problema. Hemos recibido la democracia sin ningún tipo de problema. Hemos hecho las cosas sin problemas. Somos un país inteligente y altamente generoso como para que los presidentes de nuestro país miren por los intereses del pueblo, nunca por intereses de partido ni por intereses políticos. Para terminar, Guadalupe de la Fuente, presidenta de la Asociación de Abuelos Separados de sus Nietos,
me gustaría que mirando a la cámara dijeras a todos los abuelos de España que pueden estar pasando por estas tristes circunstancias, les des un mensaje de aliento. Bueno, yo estoy aquí, como yo hay miles de abuelos que han pasado por la asociación, todos hemos sido personas heridas, pero hemos salido adelante, vemos a nuestros nietos y solamente tenéis que tener una cosa, que es fe en que la vida os va a devolver todo aquello que vosotros necesitáis. Es verdad que hay que luchar, que nos quedan pocos años, que los abuelos tenemos de todo, podemos tener dinero, podemos tener casas, podemos tener lujos o nada, pero lo que no nos tenemos es tiempo. Entonces, tomaros todo aquello que nos viene con serenidad, generosidad y sobre todo tener fe, y si en algún momento tenéis algún problema, la asociación os puede informar, os vais a sentir apoyados. Nosotros no somos una asociación para hacer negocio, estamos aquí para ayudar. Entonces seréis recibidos con los brazos abiertos, aunque solo sea para daros información. Muchísimas gracias, mujer, madre y abuela. Guadalupe de la Fuente, toda una lección para los abuelos de este país. Muchas gracias, Guadalupe. Gracias a vosotros.